Mira, vamos a saludarlas a ellas. Hoy tenemos un consultorio nutricional distinto. Estamos con Sol Nacul, siempre ahí. Bienvenida. Primero la saludo a ella. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Jueves. Y hoy está acompañada porque viene hablando ella de lo que es el hambre emocional. Entonces vino con Claudia Alonso, quien es psicóloga, especialista en terapia de pareja, de familia, bariátrica, por un montón de cosas. La verdad, largo currículum. ¿Cómo estás? Bienvenida también. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien. Bueno, a ver, la introducción un poco la vas a dar vos, Sol. Sí, me parecía interesante porque en muchas ocasiones en mis columnas, por los contenidos, tocamos el hambre emocional y tiré algunos tips, Sí. alguna información cortita y quedó ahí, latente. Y venía pendiente, vamos a hablar de hambre emocional y como abarca mucho en la salud, porque abarca a la persona completa, no solo la comida, me parecía que el complemento Claro. de salud mental era fundamental. Por eso la invité a Claudia para que nos cuente un poco de qué se trata y todo lo que acontece. Bien. Y podamos complementarnos nutrición y encanta. psicología, así informamos a la gente y pueda llevarse la gente esta información tan valiosa a la casa. Me encanta. Y bueno, te preguntamos a vos directamente, Claudia, ¿qué es el hambre emocional? Bueno, primero es importante saber que existen distintos tipos de hambre. Es importante saberlo para poder identificarlos. Existe el hambre emocional, pero también existe el hambre fisiológico o real. ¿Y cómo los identificamos? Cuando uno siente hambre es importante conectarse con el cuerpo y ver qué parte del cuerpo pide comida, ¿no es cierto? En qué parte del cuerpo nosotros sentimos la necesidad de comer. Cuando la sensación está en el estómago, en el abdomen, eso significa que el hambre es fisiológico o real. Y quiere decir que nuestro cuerpo está necesitando alimento para tener energía y nutrientes. Y generalmente el hambre fisiológico es un hambre que aparece gradualmente, que a veces sentimos como un vacío, sentimos como movimientos en el estómago, Claro. como ruiditos en que el decimos, estómago. algo me está pidiendo ahí. Claro. Claro, Y bien. además es un hambre que aparece despacio, gradualmente, tranquilo, que no nos lleva al comer inmediato, que podemos Sí. esperar. Y cuando uno es ordenado en la alimentación, cuando uno hace 4 comidas por día, 3 las que haga, y generalmente en el mismo horario, cuando se acerca ese horario de comer, entonces el estómago nos avisa que llegó el momento. Eso sería el hambre fisiológico. Sí. En cambio, cuando uno siente que la necesidad está en la boca, eso tiene que ver con el hambre emocional o con la ansiedad oral, como lo llamamos generalmente, que es un hambre psicoemocional. Ese hambre es diferente, es repentino, es urgente y se manifiesta generalmente de 2 maneras. Tengo ganas de comer algo y no sé qué, que eso es algo que en nuestra sociocultura es como muy normal, por ejemplo, cuando uno Sí, está te en iba a la decir casa. que se escucha muy cotidianamente a la gente, estamos charlando, tengo como ganas de comer algo, ¿viste? Claro, Pero o uno está aburrido lo en la casa. normalizamos. Sí, Claro, eso, el cuando uno está aburrimiento. aburrido en la casa, ¿qué hace generalmente? Empieza Claro. a buscar algo para comer, ¿no es cierto? Abrir la cena, heladera, no sé qué quiero y empieza la búsqueda. Y con la búsqueda generalmente empieza el picoteo, porque uno prueba tal cosa, prueba otra, Claro. otra. No sabe qué quiere, pero seguramente en pocos minutos ingiere un montón de cosas y no encuentra satisfacción en lo que está comiendo. Y otras veces el hambre se manifiesta de una manera así más específica. Por ejemplo, tengo ganas de comer un chocolate blanco. Y empieza entonces en la boca a segregarse saliva, es como que todos los sentidos se van poniendo en juego y empiezo a imaginarme el chocolate que quiero, el olor, el sabor. Probablemente no tengo eso en mi casa y bueno, trato de comer otras cosas, de llenar como esa Suplantar necesidad eso. que tengo, pero no logro hacerlo fácilmente porque puedo comer una cosa y mi cabeza me vuelve a plantear chocolate blanco. Pruebo otra cosa y de nuevo está el deseo. A veces uno siente que está como muy lleno ya de haber picoteado cosas, inclusive a veces hay una sensación como nauseosa y igual uno sigue pensando en el chocolate blanco. ¿Y qué debería hacer ahí? Claro. Yo siempre A ver, digo, ¿cómo la ayuda? en esto de diferenciar frente a los alimentos, cuando el hambre es real y aparece en un horario específico donde siempre tenés hambre,
comes cualquier cosa para darte saciedad. Realmente si a las 6 de la tarde no tenés tu merienda, pero encontrás una pechuguita de pollo y estás con hambre real, la pechuguita de pollo la vas a comer y te vas a saciar. Sí. En cambio, este hambre emocional, urgente, va específico, va a la masticación, no comerías la pechuguita de pollo. Claro. Es muy importante también... Pero estoy deseando esto, quiero eso. Eso. Bien. Y también la urgencia. Cuando uno tiene un hambre real, puede esperar, está cocinando, te vas a sentar a la mesa, quizás comes un poquito más rápido porque estás con hambre, pero este hambre emocional es más urgente y se acompaña como de más síntomas que se hacen evidentes. Por eso tan importante detectarlo. Claro, porque bueno, es cuando uno se da cuenta de que el hambre es emocional hay que estar alerta, ¿no es cierto? Porque uno va a comer un montón de cosas y no va a lograr el objetivo de estar saciado, porque en realidad no es una necesidad de comida, sino que ahí nos están pasando otras cosas. ¿Cómo manejar ese momento? Hay muchos tips o cosas que uno puede hacer, porque una cosa muy importante de saber es que la ansiedad hace un pico y después baja. Si uno prueba de no hacer nada cuando tiene esa necesidad oral y puede esperar por ahí mirando el celular y controlando en cuánto tiempo me pasa, uno se da cuenta que pueden pasar 10 minutos, 15 a veces, y que esa sensación desaparece. Hay gente que dice, salgo a caminar, salgo a hacer ejercicio en ese momento, eso es ¿no? clave. Como herramienta. Como es tan mental y emocional, yo siempre le digo a mis Distraerse con otras pacientes cosas, sería. buscar otras actividades hasta que cese la sensación. Claro, en realidad hay muchas cosas que se pueden hacer, pero siempre es importante probar eso, comprobar que esa necesidad se va. Entonces, alguna vez probar con la experiencia de uno que en tantos minutos esto desaparece. Y después hay un montón de cosas que uno puede hacer, como dicen ustedes, salir, caminar. Sí es importante no quedarse quieto para poder manejarlo, que el cuerpo no esté en el mismo lugar. Entonces, si tengo la posibilidad de salir a caminar, buenísimo, como esto puede pasar en cualquier horario del día, qué sé yo, ponerse a escuchar música, ponerse auriculares y empezar a cantar. Tomar un vaso de agua a veces ayuda, sí, por supuesto. Y no otra cosa que no sea un vaso de agua, porque Sí, sabemos que no es la comida. Que me dicen los pacientes, Sol, ¿y qué como cuando estoy con esa sensación? Y yo le digo nada. Yo le digo nada. Claro. Quizás hago así, siempre recomiendo esto de buscar actividades y siempre recomiendo el orden de las comidas. Pero sucede más, por ejemplo, cuando uno, esto que decías, el aburrimiento, o está en casa, viste, como decís, no tengo nada para hacer. ¿Buscarse otras actividades o puede suceder en cualquier momento? ¿Estás en el trabajo, en la calle? Puede suceder en cualquier momento, en realidad. Y entonces, porque bueno, al hambre emocional hay que empezar a trabajarlo, ¿no es cierto? Esos son tips, lo que estamos diciendo, momentáneos, porque es distraerse en otra cosa. Si hay alguien en la casa, o uno puede ponerse a chatear, o hacer una videollamada, o empezar a hablar con alguien, seguramente la urgencia va pasando. Pero el trasfondo es otro. Claro, ahí entonces ahí es donde viene la función del psicólogo, ¿no es cierto? Obviamente el nutricionista también puede dar muchas recomendaciones en el momento, pero después viene el trabajo psicológico en sí, que qué pasa con el hambre emocional, qué nos está diciendo. Atrás de esa necesidad hay una emoción. Entonces, cuando uno trabaja con un paciente, empieza a pedirle que trate de identificar qué le está pasando. No siempre es alegría, tristeza, frustración, sino estados emocionales. A veces uno siente un vacío, o puede sentir desolación o desesperanza. Bueno, tiene que ver con la historia de cada uno y el momento que está atravesando, pero no siempre la emoción es lo que pensamos, tristeza, alegría, frustración. A veces es un estado así del momento, de algo situacional, y uno está acostumbrado a canalizarlo a través de la comida, y otras veces son cosas más profundas que hay que empezar a trabajar. Siempre está la ansiedad, que es la urgencia, la inquietud de llevarse algo a la boca, pero cuando uno determina eso, bueno, tiene que detenerse antes de empezar a comer y recurrir a alguno de esos tips que decimos. No siempre el mismo tip va a generar buen resultado. Hoy pruebo esto, mañana me sirve lo otro. Claro. Es como que el alimento en esos momentos funciona como una anestesia para la sensación. Claro. Y yo siempre le digo a mis pacientes que cuando sienta eso, sepa diferenciarlo, reconozca el momento y pueda conducirse hacia la emoción, no hacia la comida.
O sea, Claro. ahí ¿Qué está viene pasando? saber que son dos caminos distintos. Claro, claro, porque lo importante es preguntarse qué me está pasando. Claro. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Para eso uno tiene que aprender a identificar las Claro. emociones o los estados emocionales y después a gestionarlos. Porque si yo me doy cuenta que me siento frustrada porque quería hacer tal cosa y me acaban de avisar que no va a poder ser, entonces tengo que empezar a trabajar o a gestionar esa emoción de una manera funcional, de una manera positiva. Cuando uno aprende solo lo puede hacer solo, cuando uno no sabe cómo hacerlo o no sabe identificar lo que a uno le está pasando, porque hay gente que no sabe identificar los estados emocionales, bueno, un psicólogo puede ayudar en todo eso. Y a partir de ese momento ir adquiriendo herramientas para saber que cuando la necesidad está en la boca, no tiene que ver con la comida, que tengo que inhibir esa posibilidad y empezar a buscar otros recursos. O Les sea iba a que pedir como consejitos a eso. cada una. Han ido dando algunas, como esto que mencionaba al principio, ¿no? Cuando esté pasando, tomarse el tiempo, ver cuánto dura, Eso qué es nos súper pasa. importante. Eso creo que es lo primero. Fíjate qué importante lo que nos dice ella es saber que hace el pico y pasa. Claro. Entonces, identificarlo y esperar ese tiempo. Que en cada persona puede ser distinto el tiempo, Claro, ¿no? hay personas que no pueden esperar, que eso no lo pueden hacer, que tienen que tener más trabajo psicológico para poder llegar a esa espera. Pero siempre saber qué va a pasar, comprobarlo es importante. Y si no, empezar a hacer otras cosas. Mientras voy pensando, ¿qué me está pasando? Hablar con alguien, no quedarse quieto en el mismo lugar, salir a caminar. Y fundamental, Clau y Chantal, generar un ambiente seguro de alimentos en casa. Seguro. Porque Eso. por supuesto, No tener ahí- si estoy con ese grado de ansiedad y emociones, si yo dispongo de alimentos ultraprocesados, azucarados, grasosos, es probable que la tentación me gane. Seguro. Bueno, ahí Entonces- te voy a preguntar, porque la idea es esto, identificar y no ir a comer lo que tenemos en casa. Decías, más aún, todo esto que nos hace daño. Pero si tengo alimentos que uno dice son sanos y saludables, igual hacen mal. ¿O no? No ¿Cómo sería lo hambre trabajamos real, ahí? no sería hambre Claro. real. El Yo- cuerpo no tiene la No lo- necesidad de eso. comida. Lo comerás después en tu merienda, Claro. en Porque el yo estoy horario pensando, donde... la gente dice, bueno, no hago esto, voy y como la fruta. Mira, ¿no? Entonces, el hambre celular, el hambre del cuerpo se siente, Sí. se percibe en una cosa generalizada como falta de combustible. Sí. Y es hasta placentera la sensación porque sabes que vas a comer. Esto es tan sintomático y Y bastante... además nada te conforma, es como que uno come cosas y Sí. siempre quiere más, quiere claro, más. que quiere coma la más. fruta. Lo bueno es Eso. que le Sí. digamos a la gente que tiene solución. Sí, sí, Eso. Que no tiene se salida. crea que está en la lona, en la etapa oscura, que no va a poder solucionarlo, porque por supuesto con un equipo de profesionales, asesorándolos desde cada área integralmente, se pueden generar conductas que pueden paliar ese momento Eso es y importante. salir adelante. Claro, y además aprender a tener una relación más saludable con la comida. Bien, bien. Bueno, a ver, para que la gente te pueda encontrar a vos, que bueno, no te tenemos siempre acá con nosotros, sos bienvenida en las redes, Gracias. Claudia. Psico Claudia Alonso. Ahí está. Bueno, y a vos, Y bueno, yo Solnacul, como siempre, ya, mañana publico amiga de la toda esta casa. hermosa y valiosa info. Solnacul-Buena Nutrición en Instagram, Solana Nacul, licenciada en nutrición en Facebook. Bueno, me encantaría seguir charlando porque es un tema muy interesante. Estoy seguro que la gente tendrá preguntas del otro lado. Quizás en otra oportunidad podemos hacer otra charla Por para hablar de supuesto, estos por temas. supuesto. Así que gracias. Gracias. Claudia. Gracias a Sol. vos. Seguimos.